Bueno, y en otro tema, poco consenso han generado las nuevas indicaciones presentadas por el gobierno a la reforma de pensiones. Francisca Cárdenas está en el estudio para contarnos todos los detalles directamente desde el Congreso Nacional. Sí. ¿Cómo estás, Francisca? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, si antes el foco, digamos, el principal nudo, el foco de críticas era el 6% de cotización extra, sí, que era lo que finalmente trababa la discusión de la reforma de pensiones, hoy, malas noticias, es el 2% después de que el gobierno finalmente presentó las indicaciones ayer, La Moneda, en el Congreso Nacional con respecto a cómo va a ser esta reforma de pensiones, algo que obviamente se tiene que conversar con los distintos parlamentarios, pero ya desde la oposición han sido muy críticos, José, con respecto a esto, porque finalmente va a distribuirse en la fórmula 1, 2 y 3. Claro. Algunos querían 3 y 3, otros querían otros porcentajes, otra distribución de este 6% de, digamos, cotización extra, pero finalmente las indicaciones que ingresó La Moneda indican que 1% iría a mejorar las condiciones laborales de las mujeres, sí, poder mejorar las futuras jubilaciones también de las mujeres, y el 2% de la cuenta individual, ahí están las principales críticas, porque hay algunos parlamentarios que dicen que analizaron estas indicaciones a la reforma de pensiones y que no la totalidad de este 2%, digamos, iría 100% a las cuentas individuales. Según la ministra del Trabajo, Janet Jara, que por cierto la hemos visto ahí en el Congreso bastante desplegada, tratando de también conversar con los distintos parlamentarios, según ella aumentarían un 12% lo que es el porcentaje que se descuenta para las cuentas individuales, y el otro 3%, José, un poco enredado de explicar, hasta a mí me cuesta, debo decirlo, hasta los mismos economistas. ¿A solidaridad? Sí, ese va a un seguro social. Un seguro social, sí. El tema es este 2% que finalmente se iría a la cuenta individual, que un 30% finalmente se dividiría en 30% y en 70% que sería solamente lo que se reflejaría en la cuenta individual. Y ahí está, digamos, la piedra de tope para lo que van a ser las próximas discusiones en el Congreso de la reforma de pensiones, que por cierto se ha retomado con bastante fuerza esta semana el tema de las reformas también. O sea, del 2% a capitalización individual, ¿un 70% se vería reflejado? Sí, y el otro 30%. 70 del 2%. Sí, un 70 del 2%. El 30% de ese 2% se efectuaría en relación al ingreso promedio de los cotizantes del Seguro Social. Y el otro 70% sería directo a las cuentas individuales, pero ahí hay un pero que de hecho se describe en las indicaciones de La Moneda en proporción al ingreso de cada trabajador. Y eso es finalmente lo que está generando debate y obviamente en la oposición, porque ellos son de la idea finalmente de que se vayan más ingresos a lo que son las cuentas individuales, al menos un 3%. Bueno, de hecho en algún minuto hablaron, o siguen hablando varios de los parlamentarios de la oposición, del 6% directo a la capitalización individual. Bueno, hoy fue el mismo presidente de la República el que finalmente hizo un llamado, porque él dice que no son emplazamientos, sino que llamados a los parlamentarios a que puedan tener más voluntad política, diálogos políticos en torno a la reforma y que finalmente se pueda sacar adelante estas indicaciones que ha impulsado también La Moneda. Escuchemos lo que dijo. El punto es que tenemos que ponernos de acuerdo. Esta ley es una demostración de esto. Tenemos otras oportunidades, como la ley de pensiones, que tenemos que sacarla adelante. No puede ser que llevemos más de 10, no nosotros, no el gobierno, no un gobierno u otro, sino las personas que han trabajado durante toda su vida y que llegan a la vejez sin una pensión digna para poder vivir. No pueden seguir esperando. Esto no es un triunfo o derrota del gobierno, por favor les pido que se entienda así. Es por los chilenos y chilenas que se merecen una pensión digna, así que por favor saquemos adelante la reforma de pensiones. Claro, y porque además digamos, este debate en torno a la reforma de pensiones, una de las reformas además que son parte del corazón del programa de gobierno, se retoma tras el plebiscito. Recordemos que hace un par de meses se le preguntaba también a la ministra cuándo se iban a presentar las indicaciones por parte de La Moneda. Decían que esto se iba a extender en un tiempo, que se iba a presentar probablemente después del plebiscito, y bueno, obviamente porque todo el debate político, digamos, estaba concentrado también en los resultados, en qué iba a pasar el 17 de diciembre, y es así como durante esta semana, no solamente la reforma de pensiones, sino que también otras discusiones, el reajuste del sector público, el pacto fiscal, se han retomado durante esta semana. Lo que queda al menos en agenda es esta reforma, la reforma de pensiones, y es ahí donde se va a tener que conversar con los distintos parlamentarios, que va a proponer la derecha también. De hecho, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que él prefiere que se llegue a un 50% de la discusión de la reforma solamente y que lo otro se deje para el otro gobierno,
porque como hay tantas diferencias y discrepancias en torno al contenido de las indicaciones que presentó la moneda, prefiere que se vaya aplazando, digamos, los diálogos. ¿Y será viable que el gobierno la parcele? Claro, esa es la pregunta que habría que hacerle también ahí al senador Macaya. Escuchemos también parte de lo que dijo la ministra del Trabajo, explicando también qué va a pasar, porque qué va a pasar con el otro 1%, el otro 3% que va a un seguro, digamos, de los trabajadores, y también, obviamente, con respecto a estas discrepancias que se han dado en torno al 2% de que iría a cuenta individual. En la fórmula del 1 a mujeres, que es para empleo y formalidad, donde Salacuna va a generar posibilidad de que más mujeres trabajen, coticen y tengan mejores pensiones, y además se compensen las diferencias por expectativa de vida. Un 2% a capitalización individual, con lo cual va a quedar en un 12%. A eso va a subir la capitalización individual. Se fortalece y profundiza. Y un 3% que nos va a permitir pagar una UF de seguro social a los cotizantes por cada 10 años cotizados, nos parece que es una fórmula razonable, pensando en el presente de Chile, en su futuro y en particular en sus mujeres. Claro, pero obviamente la oposición ahí son de la idea de que el 3% al menos vaya a las cuentas individuales, que sería propiedad de los trabajadores, dicen algunos, y que si no se plantea esto por parte de la moneda, si no se conversa bien, finalmente no va a haber acuerdos. Por eso que hay algunos que dicen que se debe aplazar esta discusión, pero obviamente es una reforma que obviamente va a querer el gobierno que al menos se pueda despachar en el Congreso Nacional a ley durante este mandato, durante esta administración del presidente Gabriel Boric. Hay otras diferencias también con respecto a otros puntos de las indicaciones, porque obviamente no solamente en las indicaciones de la moneda se habla de qué va a pasar con este 6% de cotización extra con cargo al empleador, sino que además se habla de que va a aumentar también la pensión garantizada universal, y que podría, José, algo muy particular, podría haber incluso un autopréstamo de finalmente las personas desde las cuentas y desde los ahorros previsionales. Eso es un punto también muy relevante. Escuchemos parte de lo que han dicho también los parlamentarios, qué opinan, cuáles son las impresiones también de los parlamentarios de la Comisión del Trabajo. Es difícil de entender el proyecto del gobierno porque primero no elimina el decreto 3500, que era el decreto que daba puntapié inicial al sistema de AFP. En segundo término, hace un reparto del 6% que nosotros no compartimos. Nosotros vamos a seguir defendiendo la capitalización individual. Además, el 2% que se dice que va a capitalización individual también es falso. Creemos que va a ser una discusión muy compleja. El gobierno, más que simplificar la discusión, yo creo que le ha puesto más pelo de la leche. Yo lamento que la ministra Jara haya faltado a la fe pública, que está actuando de mala fe. Ella señaló que su propuesta, el 2%, iría a las cuentas individuales. Ministra, no le siga mintiendo a los chilenos. Solo 1.4. Estudiamos en profundidad la propuesta. Solo 1.4. El resto va a ir a un fondo que se va a mezclar con todas las remuneraciones y se va a sacar un promedio. Eso, ministra, es faltar a la verdad. Usted comprometió un 2% y están utilizando la letra chica para hacer algo distinto. Y no podemos compartir. Le hacemos un llamado a que usted esté del lado de la gente, de los chilenos, que quieren que sus fondos vayan a las cuentas individuales. Claro, ahí están entonces las distintas impresiones de los parlamentarios de la oposición, que dicen que finalmente esto no se conversó con ellos. De hecho, en la presentación de estas indicaciones por parte del gobierno, José, se indica que hubo mesas técnicas para conversar con distintos expertos con respecto a cómo iban a ser las indicaciones de la reforma de pensiones, la reforma previsional. También que se habló con el centro político, con distintos parlamentarios de la oposición, pero obviamente, al menos en la derecha, dicen que no se conversó con ellos, y además porque están firmes en esta postura de que al menos un 3% vaya a las cuentas individuales. Como te decía, hay otros elementos que llaman la atención de las indicaciones presentadas por la moneda, que son las ideas de que exista, por ejemplo, un autopréstamo, dice aquí, de que no supere el 5% del ahorro por persona y que tenga un tope de máximo 30 UF equivalente a 1 millón de pesos. Eso también se va a tener que votar, porque recordemos que las indicaciones también se van a tener que votar en las próximas semanas en el Congreso Nacional, una a una, como ha sucedido
con las reformas también que han estado durante esta semana en el Congreso, y ahí algunas se caen, otras quedan. El gobierno a veces no quiere insistir en algunas para que pueda finalmente pasar a ley el gobierno o las reformas, y es parte entonces de las conversaciones que van a tener que tener, al menos internas o en distintas comisiones con los parlamentarios. Bueno, sí, Francisca, y recordemos también que el diputado Santana ha dicho que él espera y que va a hacer todo lo posible como presidente de la Comisión de Trabajo de que este tema sea tramitado durante el mes de enero. Vamos a quedar atentos. Si eso sucede, los plazos se acotan y sabemos que luego viene el receso legislativo. Claro, de hecho la próxima semana distrital, y ahí después recién se comienzan a retomar también todos los diálogos políticos en torno a las reformas. Hay otras reacciones, pasemos a escucharlas. Llevamos más de un año desde que se presentó la reforma previsional en el Congreso. Han pasado 2 mesas técnicas, se han anunciado contrapropuestas. Yo creo que es un tiempo suficiente si se trata sobre todo de urgencias ciudadanas para poder llegar a un acuerdo, para que la oposición también se manifieste respecto a un tema tan importante como este. Por lo tanto, yo creo que es momento ahora, y por eso hemos dicho que vamos a poner durante el mes de enero a tramitar la reforma al sistema de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y hoy día el gobierno lo que ha hecho es recoger, después de varios meses de diálogo, de conversaciones con distintas actorías, con la derecha, con los distintos partidos que hoy día están representados en el Parlamento, han buscado recoger distintas herramientas para poder presentar estas indicaciones. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es avanzar. Y le hago un llamado explícito, de manera directa, a la derecha, a que dejen de trabar la reforma de pensiones. Con esto no perjudican al gobierno, perjudican a la gente, perjudican a las personas mayores, perjudican a quienes hoy día viven con pensiones de miseria. Por lo tanto, nosotros por lo menos estamos porque la reforma salga lo antes posible, y esperamos que la oposición hoy día deje de trabar lo que hoy día es urgente. Bueno, ahí vamos a ver entonces, José, qué va a pasar en enero, si es que se van a votar las indicaciones. Al menos todavía ya no hay acuerdo con respecto a lo que va a pasar con este 2% y en la totalidad de la distribución que pretende hacer la moneda con el 6% de cotización extra. Hay que ver qué va a pasar, cómo se va a ver también con las Express, con el ministro que anda también ahí negociando con los distintos parlamentarios, y también cuál va a ser la propuesta de la oposición, que también va a tener que ceder en algunos puntos a lo mejor. Una discusión abierta de la cual se ha avanzado poco, la verdad, Francisca, durante los últimos meses. Vamos a ver si es que hay alguna novedad. Claro, durante los últimos meses y durante los últimos años, varios gobiernos mediante, y vamos a ver si hay alguna novedad durante el mes de enero, como al menos aspira el diputado Juan Santana del Partido Socialista. Francisca, muchas gracias. La otra semana entonces estás en Santiago, porque es distrital. Sí, pero también va a funcionar una comisión, que es la comisión de la acusación en contra del ministro Carlos Montes. Así que, sí, claro que sí. De miércoles a viernes. Bueno, tenemos más reacciones. Me dicen desde arriba. ¿Sí o no? Bueno, pasemos a escucharla. Chile necesita buenos acuerdos. Buenos acuerdos. Esa es la señal. No cualquier acuerdo. Porque hay que tomar enseñanzas del pasado. Se nos dijo que había que mejorar el país. Se hizo una reforma tributaria en el 2014. Fue un desastre. Se dijo que iba a hacer una reforma política en el 2015, fue otro desastre. Yo invito al gobierno a hacer buenos acuerdos, a escuchar a las personas, a escuchar a la gente. En materia de pensiones necesita mejorar las pensiones, no que parte de los fondos de los trabajadores vayan al Estado, de los nuevos fondos que se pretenden plantear. Y me parece que esa es la fórmula razonable de hacerlo. Para los buenos acuerdos, para los buenos, siempre disponible. Nosotros estamos proponiendo como Partido de la Gente que 3% vaya a los trabajadores, que 2% vaya a solidaridad y que 1% vaya a las mujeres, porque creemos que es importante considerarlo. Y así ser un 3-3. Yo creo que esa es la propuesta que debería ir. Ahora el gobierno está presentando otra que es 3% para solidaridad, 2% para los trabajadores y 1% para mujeres. Yo creo que la discusión va a centrarse en la distribución del 6%, pero sí o sí tenemos que llegar a acuerdo de una reforma previsional que mejore las pensiones de la gente. Nosotros hemos dicho que estamos disponibles a conversar con el gobierno para avanzar en la reforma previsional, siempre y cuando se garantice al menos un 3% para capitalización individual y un 3% para solidaridad o reparto, tal cual como era la propuesta del presidente Piñera. No es posible que se busque incorporar un nuevo punto hoy día para reparto bajo el argumento de aumentar las pensiones a las mujeres. Nosotros creemos que todo lo que signifique pensiones a personas que no han cotizado en su vida es súper importante hacerlo, y hay que mejorar la PGU, hay que aumentar las pensiones de discapacidad o de cuidadores, pero eso se debe hacer a través de impuestos. El 3% nuevo de solidaridad debe estar focalizado
para las personas que cotizaron en su vida. Claro, ahí están entonces todas las reacciones durante esta jornada, José, con respecto a lo que son estas indicaciones a la reforma de pensiones. Como lo decíamos, vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, si es que se van a votar estas indicaciones, y también el debate que obviamente viene para largo en los próximos meses. No claro va a ser algo sí. fácil para el gobierno, al menos en el Congreso. Quedamos atentos. Muchas gracias, Francisca Cárdenas, que tengas un buen fin de semana y una feliz Navidad. No sé si te veo antes de la Navidad. ¿Tienes turno este fin de semana? No. Ya, entonces feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya, que la pase muy bien. Tú también, Francisca. Gracias.